Hoy quiero que ustedes se enfoquen en aprender varios principios que voy a tratar de enseñarles por medio de esta presentación. Ahora, como ven en la pantalla, mi nombre es Jorge Gil y yo fui equipado o entrenado para hacer este tipo de trabajo por el detective J. Warner Wallace. Tal vez ustedes lo reconozcan. Él fue uno de los que pusieron en el asiento de testigos en la película Dios no está muerto, la segunda parte. Él es un detective de casos fríos, de homicidios que sucedieron hace mucho tiempo. Y él fue ateo hasta los 35 años. Él tuvo una curiosa experiencia donde su esposa lo llevó a la iglesia y el pastor presentó a Jesucristo como una persona sumamente inteligente que todos deberíamos aprender de él. Y él comenzó como escéptico a ver los evangelios y se dio cuenta que los evangelios contenían piezas muy importantes que parecían ser de testigos presenciales. Y él comenzó a estudiar los evangelios y llegó a la conclusión de que no solo eran escritos de testigos presenciales, sino que todo lo que decían los testigos presenciales era verdad. Y así fue como se convirtió él al cristianismo. Él es uno de mis mentores, es uno de mis mejores amigos, es una de las personas con las que trabajo diariamente y hacemos este tipo de conferencias allá en los Estados Unidos también. Pero ahora lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a ver un caso frío sin resolver. ¿Y qué es un caso frío sin resolver? Bueno, vamos a ver en lo que consiste comúnmente lo que llamamos un caso frío sin resolver. La naturaleza de casos fríos es la siguiente. Número 1, es un evento en un pasado distante. O sea, los casos fríos son los casos que quedan sin resolverse y que duran alrededor de 5 a 10 años sin resolverse y una persona tiene que venir y abrir el archivo una vez más y comienzan a estudiarlo. Entonces es un evento en un pasado distante donde ya no hay testigos oculares vivos. La mayoría de ellos ya han muerto y entonces lo único que tenemos son los registros de las entrevistas que se hicieron en ese tiempo. Hay poca o ninguna evidencia forense. Solo tenemos evidencia circunstancial. Esta es la naturaleza de los casos fríos. Pero si nosotros le ponemos atención a lo que vamos a estar estudiando hoy no solo vamos a estar estudiando el caso del cristianismo, sino que nos vamos a enfocar en la parte más importante de todas. La misma naturaleza de los casos fríos sin resolver es la misma naturaleza del caso del cristianismo. Y hoy vamos a darnos cuenta que solo tenemos evidencias circunstanciales, pero las evidencias circunstanciales son tan buenas como cualquier otro tipo de evidencias. Muy pocas veces se obtiene evidencia directa o forense definitiva. La mayoría de los casos llegan a presentarse como un caso acumulativo basado en la evidencia que poseemos y debemos de entender esto claramente. Ahora, vamos a ver, voy a mostrarles algo y quiero que se pongan atención. ¿Cuántos de ustedes tomaron café esta mañana? Levanten la mano. Bastantes personas tomaron café en la mañana. Imagínense, imagínense que en el café les echaron a ustedes un somnífero, A ustedes en el café les echaron un somnífero. Y ahorita mismo, yo les voy a mostrar que cualquier cosa es posible. Ahorita mismo ustedes fueron raptados por alienígenas, Y ahorita ustedes están en están durmiendo, están inconscientes, y estos alienígenas los están ahorita ustedes examinando. Ahora, ¿será esto posible? Como la película de la Matrix, donde todos vivíamos dentro de una realidad virtual. Obviamente, esto es posible, pero no es razonable. Hay una diferencia grande entre lo que es posible y lo que es razonable. En realidad tú no tienes buenas razones para creer que fuiste raptado por extraterrestres después de que te tomaste tu cafecito. Es posible, pero no es razonable. Cualquier cosa es posible, no todo es
razonable. Entonces, por eso es que el estándar judicial por el cual nosotros juzgamos a las personas por sus crímenes es más allá de toda duda razonable. No es más allá de toda duda posible, porque si fuera esto, nadie sería nunca juzgado o encontrado culpable ni nada. Ahora, nosotros vamos a aprender cómo es que nosotros decidimos qué es razonable y qué no es razonable. Quiero que ustedes se pongan a pensar y a entender cómo es que nosotros podemos llegar a estas conclusiones. ¿Cómo aprendemos esto? Y lo vamos a aprender por medio de un ejercicio bastante interesante, ¿ok? Pónganse su gorra de detective, su sombrero de detective y pongámonos a ver cómo aprendemos esto. Quiero que se preparen para que vean algo un poco desagradable, porque este ejercicio requiere que ustedes vean esto. Aquí tenemos un cuerpo, una persona fallecida en el piso, ¿ok? Cuando un detective de homicidios es llamado a una escena del crimen, él debe asesorar la situación y analizar toda la evidencia. Esto lo hacemos con dos listas sumamente importantes. La primera es la lista de evidencias y la otra es la lista de explicaciones posibles. Y si aprendemos nosotros siempre a tener estas dos listas al frente cuando analizamos ciertas cosas o ciertas afirmaciones, podemos ver lo que es razonable. La lista número 1 sería explicaciones posibles. ¿Es esto una muerte natural? Puede serlo. ¿Es esto una muerte accidental? Puede serlo. ¿Es esto un suicidio? Puede serlo. Puede ser que él se haya suicidado. ¿Es esto un homicidio? Puede que lo hayan matado a él. Entonces tenemos dos listas. ¿Cuál es la evidencia que tenemos ahorita nosotros de lo que vimos? Bueno, solo tenemos que hay un hombre muerto, evidencia número 1, y evidencia número 2 que tenemos un hombre muerto tumbado boca abajo. Esas son solo las dos puntos de evidencia que tenemos y tenemos todas estas posibilidades de explicar este cuerpo. Ahora, vamos a agregarle otra pieza de evidencia. Ahora tenemos a un hombre boca abajo en un charco de sangre. Entonces nosotros vemos la evidencia y vemos las explicaciones posibles. Puede ser esto una muerte natural, puede ser una muerte accidental, puede ser un suicidio, puede ser un homicidio. Nosotros vemos la evidencia y decimos, es un hombre muerto tumbado boca abajo, un charco de sangre. Ya no parece que esto sea una muerte natural, porque el exceso de sangre es masivo. No parece que él haya tenido algún accidente, ¿no? Entonces, nosotros ahora asesoramos esta evidencia y decimos, bueno, no es una muerte natural. Le agregamos un punto más de evidencia a esto. Ahora es una persona que tiene un cuchillo en la espalda. Nosotros asesoramos las explicaciones posibles y vemos la lista de evidencia, le sumamos el cuchillo en la espalda y obviamente no, es muy difícil que haya sido una muerte accidental, que iba a comerse un sándwich o algo y se tropezó y se metió el cuchillo en la espalda, no. Obviamente nosotros vemos que hay una mala jugada, entonces podemos descartar que es una muerte accidental. ¿Es un suicidio? Oh, tal vez no. Está raro que se haya metido el cuchillo en la espalda, pero todavía no lo podemos descartar porque nosotros somos buenos detectives. Entonces ahora vamos a agregarle otro punto de evidencia. ¿Qué sucede? Ahora tenemos heridas múltiples en la espalda. Tenemos que ver que ahora con esta pieza podemos ver que obviamente no es un suicidio, a menos de que hubiera tenido muy buena elasticidad y se hubiera dado una espalda varias veces, pero obviamente no, eso no concuerda con la evidencia. Entonces podemos descartar que esto es un suicidio porque él tiene el cuchillo en la espalda y tiene heridas múltiples. Entonces descartamos que es un suicidio. Una pieza más de evidencia y nos daremos cuenta que nosotros como detectives de homicidios tenemos que quedarnos y estudiar este caso a profundidad. Ahora tenemos huellas ensangrentadas. Tenemos las explicaciones posibles que solo nos queda el homicidio y tenemos toda esta lista de evidencias más las huellas ensangrentadas. Entonces, bingo, es un homicidio. Ahora nosotros tenemos que quedarnos a estudiar este caso. Y estamos listos para estudiar. Porque ¿qué fue lo que hicimos? Los detectives usan lo que se llama razonamiento abductivo. Y esto es lo que nosotros hicimos. Vimos la lista de explicaciones posibles, vimos la lista de evidencias y llegamos a la conclusión
O sea, descartamos las que no podían ser y llegamos a la conclusión que es un homicidio. Y ahora nos toca ver el resto de las evidencias. Ahora, nosotros debemos y vamos a hacer lo mismo con la resurrección de Jesús. Nosotros vamos a determinar si Jesús resucitó o no de entre los muertos. Este es el fundamento de lo que nosotros llamamos el cristianismo. Sin la resurrección no hay cristianismo, no hay esperanza, no hay salvación. Nuestra fe nunca hubiera existido, ni mucho menos el Nuevo Testamento. Es más, Pablo lo tenía claro. Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar lo que se llaman los hechos mínimos de la resurrección. Dos grandes eruditos del Nuevo Testamento y a quienes respeto enormemente como queridos amigos y colegas escribieron un libro en inglés que se llama The Case for the Resurrection of Jesus, que es el caso de la resurrección de Cristo. Es el doctor Gary Habermas y el doctor Michael Licona. Y ellos enumeran ciertos hechos sobre la resurrección de Jesús que son aceptados por la mayoría de expertos en el tema. Esto incluye expertos que son creyentes y expertos que no lo son. Lo que hace que estos hechos mínimos no sean controversiales. ¿Cuáles son estos hechos mínimos? Estos hechos mínimos sobre la muerte y la resurrección de Jesús pueden ser aceptados por el más incrédulo de los escépticos. Sea como sea, necesitan una explicación. O sea, estos hechos mínimos no son cosas que solo un cristiano que ya está convencido de que su cosmovisión, de que su fe es verdad, los va a aceptar, sino cualquier persona. Un don Juan que usted conozca, que no crea en nada, puede aceptar estos hechos sin tener que afirmar que el cristianismo es verdad. Pero estos hechos necesitan una explicación. Estos son los hechos: que Jesús fue crucificado y sepultado, que la tumba estaba vacía y nadie nunca produjo su cuerpo, que los discípulos creyeron ver a Jesús resucitado y que los discípulos fueron transformados después de su supuesto encuentro con el Jesús resucitado. Y ahora tenemos la lista de evidencias. Estas son las evidencias que necesitan ser explicadas. Ahora, del otro lado, vamos a tener una lista de explicaciones posibles, que van a ser las siguientes: que ellos estaban equivocados, o sea, que Jesús no murió en la cruz; que ellos estaban mintiendo, o sea, que ellos lo inventaron todo; que simplemente se lo imaginaron, o sea, que estaban alucinando; también que un impostor logró convencerlos de que Jesús estaba vivo, o sea, que fueron engañados; que fueron convencidos por un par de discípulos que tuvieron visiones y entonces ellos influenciaron, ¿no?, al resto de los discípulos; o que ellos tuvieron observaciones distorsionadas, que conforme al paso del tiempo la leyenda de Jesús como Dios se formó. Y la última, obviamente, que fueron precisos, que los discípulos correctamente describieron lo que presenciaron. Y ahora vamos a comenzar con la primera, que es que Jesús no murió. Veamos qué es lo que dice esta teoría. Esta es lo que se llama la teoría del desmayo, que Jesús se desmayó y que lo pusieron en la tumba y después salió a los 3 días y estaba vivito. O sea, como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. Okay, esa es la idea detrás de esta teoría del desmayo. Y lo que vamos a ver desde el principio es que la Biblia esconde 2 piezas de evidencia científica fascinantes, ocultas dentro del texto mismo. Nosotros leemos en Lucas 22, 41 al 44. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Ahora, si le ponemos un poco de atención, Lucas incluye un detalle bastante confuso: sudor como gotas de sangre. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto a la gente sudar sangre? Yo nunca he visto a nadie sudar sangre. Y yo creo que eso es algo bueno. Entonces, ¿por qué incluiría Lucas un detalle tan extraño? Es más, es tan extraño que los padres de la iglesia primitiva
o los primeros líderes de la iglesia estaban tan confundidos que ellos decían, ¿qué es esto? ¿Es esto una poesía? Es más, habían personas como Justino Mártir que escribieron comentarios sobre estos textos y a este texto le pasaron por encima porque no sabían qué hacer con él. Ahora, ellos no sabían por qué había sucedido esto. Le atribuían un carácter milagroso, etcétera, etcétera, pero no sabían qué hacer con esto. Pero ahora nosotros sabemos que existe una condición médica que se llama hematidrosis psicogénica. Y en base a la investigación que nosotros tenemos, ha sido documentado que del 60 al 70% de casos que se dan en prisioneros que han sido condenados a muertes antes de ser ejecutados. ¿Y qué es lo que hace que las personas comiencen a sudar sangre? Un alto nivel de estrés. ¿Por qué Lucas va a incluir esto? El único motivo es porque es verdad. Porque él es un testigo presencial de lo que se dio. Es la única explicación. Cualquier otra explicación no va a tener sentido. Es bastante fascinante, ¿no lo creen? Que encontremos este pedazo de evidencia científica dentro del texto bíblico de una manera tan acertada. Ahora, vamos a ver otra. ¿Les gustaría ver otra como esta? Vamos a ver una un poquito más profunda. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por el periodo de sucesos antes de morir Cristo en la cruz, lo que comúnmente le llamamos la pasión de Cristo, ¿no? Y ahí vamos a ver otra pieza de evidencia científica en el texto. Primero vamos a ver, y no vamos a leer todos los textos, pero en Juan nosotros vemos que comienzan a pegarle a nuestro Señor. Primero le dan una bofetada. Y acordémonos que este periodo no fue un periodo de 2 o 3 horas, fue un periodo largo, como de mediodía hasta que lo crucificaron. Y mientras ellos tenían a Cristo preso y lo juzgaban para mandarlo a la cruz, a ser crucificado en la cruz, lo abusaron de una manera física terrible. Comenzaron a darle bofetadas. Luego en Marcos 14:65 vemos nosotros que algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Luego, le dijeron profetiza y los guardias le daban bofetadas. Seguían agrediéndolo una y otra y otra y otra vez. En Mateo nosotros podemos leer, donde dice, entonces le soltó a Barrabás, Pilato, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Es más, ustedes saben que Pilato no quería tener nada que ver con Jesús. Hay opiniones que dicen que Pilato lo mandó a azotar para dejarlo medio muerto para ver si las personas que querían ver a Jesús crucificado, meramente los líderes del Sanedrín, lo iban a soltar, pero no. Es más, a Jesús le dieron azotes con este tipo de látigo. Es un látigo que tiene piedritas o tiene pedacitos de hueso al final, donde cada vez que le daban a Jesús le arrancaban un pedazo de carne. Entonces nosotros vemos que el abuso de Jesús comenzó desde el principio, desde que lo arrestaron, desde su arresto. Luego nosotros seguimos en Mateo y vemos donde le trenzaron una corona de espinas. Y con la caña le golpearon la cabeza. Entonces Jesús le seguían golpeando una y otra 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 vez. Es más, si tú miras la película de la Pasión de Cristo, vas a ver una representación fiel de lo que pasó Jesús. Tal vez fue hasta peor. Es más, yo he pasado por cosas duras en mi vida y he visto cosas muy difíciles, pero esa película solo la he visto una vez. Solo una vez la he visto. Ahora nosotros vemos que cuando él llevaba la cruz, y esto era costumbre, los condenados a crucifixión cargaban su propia cruz sin mucha dificultad, pero a Jesús estaba tan débil de la golpiza tan terrible que le habían dado ya, que no pudo aguantar la cruz. Por eso tuvieron que dársela a este hombre, Simón, para que le ayudara. ¿Por qué? Porque Jesús había recibido una paliza desde que lo arrestaron.
Luego lo crucificaron, ¿ok? Y repartieron su ropa echando suertes. Usualmente cuando nosotros vemos pinturas de Jesús, lo vemos así como esa pintura que vimos ahí, que Él se ve sin manchas, se ve con poquita sangre, tal vez un poquito de sangre aquí, un poquito de sangre aquí, pero Jesús en realidad no se miraba así. Jesús se miraba más como esta foto que está a punto de aparecer. Él se miraba así cuando lo crucificaron. Así era realmente como Él se veía. Es más, si ustedes alguna vez han visto una pelea real, en las películas de Hollywood nosotros vemos que los que pelean se dan uno y un puñetazo y otro y duran 10 minutos, 15 minutos peleando. Esto es fantasía. Si tú vas a ver una pelea real, llega uno, el otro se enoja, pum, un puñetazo en la cabeza y knockout. Hasta ahí llegó. La paliza que recibió Jesús fue por un tiempo extendido donde Él en realidad había sufrido un abuso tan tremendo que Él estaba ya a punto o cerca de la muerte, ¿no? Cuando nosotros vemos, ¿no?, que Jesús ha sido guindado en la cruz y ya ha sido pronunciado muerto, en Juan 19 dice, fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre, al segundo y luego Jesús al otro, pero luego cuando se acercaron a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. A mí me han preguntado varias veces, pero ¿no es cierto que a las personas crucificadas a veces duraban 2, 3, 4 días en morir? Sí, esa era la idea, una tortura, pero Jesús estaba ya tan deteriorado que lo que duró fue menos de 6 horas en morir. Y al final dice, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Sangre y agua. Los mismos padres de la iglesia no entendían de qué se trataba este asunto del agua. Muchos pensaron que era una metáfora sobre el bautismo de Jesús o la regeneración por medio del agua o testimonio del Espíritu Santo, pero no sabían. No sabían por qué Juan agregó sangre y agua, a menos que haya sido un testigo presencial. Pero ahora nosotros lo sabemos. Cuando una persona entra en lo que se llama el choque circulatorio, los síntomas del choque circulatorio son presión sanguínea baja, pulso rápido y la ausencia de funcionamiento de los órganos. La persona está muriendo, ¿okay? El cuerpo deja de trabajar, deja de tener sus funciones, ¿no? Y se da lo que se llama un derrame pericárdico, ¿ok? Que es lo que sucede acá es que el agua alrededor del corazón, como el corazón deja de latir, ¿no?, se asienta en la parte de abajo del corazón y se da también un derrame pleural, que es cuando el agua alrededor de los pulmones se deposita en la parte más baja porque obviamente tú estás guindado y la gravedad hace lo que la gravedad hace. Cuando el soldado le mete la lanza, sale agua y sangre. ¿Por qué? Porque le perforaron ese punto donde el agua se había depositado. No hay otra razón para escribir eso más que el que escribió estas líneas en el Nuevo Testamento fue un testigo ocular. Ahora, nosotros no estamos muy acostumbrados, obviamente, a tratar con cuerpos. Nosotros vemos aquí en Marcos donde el que se lleva el cuerpo de Cristo después de haber sido pronunciado muerto, no fue José de Arimatea. Y nosotros vemos que ellos fueron los que trataron el cuerpo y obviamente no la teoría disculpe, la teoría de que Jesús no murió dice que, bueno, las personas que lo enterraron estaban confundidos y pensaron que él estaba muerto. Bueno, obviamente en esta cultura ellos lidiaban con sus propios muertos. Nosotros hoy en día no. Nosotros hoy en día no lidiamos con nuestros propios muertos. Nosotros tenemos funerarias que vienen, recogen el cuerpo, lo alistan, lo hacen ver como si estuviera vivo todavía, hasta le ponen maquillaje. Y cuando nosotros vamos a ver al tío o al tía o a la abuela, ella está ahí, parece que está durmiendo. En el primer siglo no era así. Es más, si nosotros vamos a la oficina forense, y nosotros vemos cómo se tratan los cuerpos en una oficina forense, nosotros vemos lo que se llama la triada del muerto o los tres mortis.
Número uno, cuando tú ves un cuerpo, o sea, una persona que ya no tiene vida, tres cosas suceden cuando su corazón le deja de latir, lo que se llama la triada del muerto. Número uno, se da pérdida de temperatura, que por eso es que la gente se pone fría, se llama el algo mortis. También vemos la rigidez, que se llama el rigor mortis, y también vemos la lividez, que se llama el livor mortis, ¿no? Que es la gente comienza a poner púrpura, ¿okay? Le comienzan a hacer moretones. Entonces nosotros vemos que la gente que trató el cuerpo de Jesús conocía todos estos aspectos de una persona muerta. ¿Es posible que Jesús no haya muerto y haya sobrevivido? Obviamente todo es posible, pero no es razonable en base a la evidencia. Decir que Jesús no murió en la cruz y fue sepultado no es compatible con la evidencia que tenemos, así que podemos concluir más allá de toda duda razonable que Jesús fue crucificado y sepultado. Esa sería la primera evidencia explicada. Ahora vamos a pasar a la teoría de la conspiración, de que los apóstoles conspiraron para mentir sobre la resurrección. Ya nosotros tachamos que ellos estaban equivocados porque vemos que claramente Jesús sí murió y fue sepultado. Ahora vamos a ver si esta teoría de que ellos estaban mintiendo es la mejor explicación. Ahora voy a mostrarles qué tan tontas pueden ser a veces las teorías de conspiración. Para que una teoría de conspiración sea exitosa, tiene que tener 5 componentes y estos 5 componentes tienen que estar bien relacionados entre sí. Número 1, tiene que haber un pequeño tamaño de conspiradores. Si hay una conspiración de 10 personas y una conspiración de 2 personas, la de 2 personas es mucho más fácil de que sea exitosa. También deben de mantener la conspiración por corto tiempo. Si tienes que mantener la conspiración por 10 años o por 10 días, la de 10 días es mucho más fácil de que sea exitosa. Tienen que tener excelente comunicación. Los conspiradores tienen que tener muy buena comunicación entre sí para que sus historias coincidan. Y también tienen que tener relaciones familiares fuertes. O sea, si es 2 amigos y son capturados, ellos rápidamente van a echarse la culpa al uno al otro, pero si es la mamá y el hijo que están conspirando para hacer algo, va a ser muy difícil que la mamá eche al agua, como decimos nosotros, ¿no? O acuse a su propio hijo. Entonces, relaciones familiares fuertes y poca o ninguna presión. Si nadie te está presionando para confesar, no lo tienes que hacer. Entonces, estas son las 5 cosas que nosotros vemos y esto es lo que nosotros llamamos un principio de investigación. Estas 5 cosas en cuanto a conspiraciones debemos de tenerlas. Ahora, la conspiración de los discípulos es una conspiración poco razonable. Ahora, pensemos en los factores de la conspiración más increíble de todas, a ver si en realidad es una conspiración. Vamos a jugar un juego de acertijo. Y vamos a jugar un juego de acertijo, pero lo vamos a hacer, ¿no?, alrededor del área donde los discípulos vivieron y los apóstoles fueron y compartieron el evangelio. ¿Cuánto tiempo tenían que aguantar esta conspiración los discípulos? ¿Cuánto tiempo tenían que ellos aguantar esta conspiración? Bueno, obviamente ellos tenían que aguantar esta conspiración alrededor de 60 años, que es un tiempo muy largo. No solo eso, tenían buena comunicación ellos, no existía WhatsApp, no existía Facebook Messenger, no existía email. Era dificilísimo. Es más, ustedes se acuerdan de lo que dijo el doctor Pagan ayer, que mandar este tipo de cartas tenían que hacerse por medio de caravanas y por medio de todo este tipo de sistema. No, era muy difícil la comunicación en este tiempo y ellos estaban alejados los unos de los otros por cientos y cientos de millas. Muchos de ellos miles de kilómetros, entonces no había buena comunicación. Ahora, ¿estaban ellos bajo presión? Claro que sí, ellos estaban perseguidos. Eran perseguidos no solo por el imperio romano, sino que también ellos eran perseguidos por sus mismos parientes judíos. La misma gente, ¿no?, que los había excomulgado. Ahora, ¿tenían ellos relaciones familiares fuertes? Varios de ellos eran hermanos, ¿no? Pero no todos, y ellos venían de todos los lugares del mundo. Esto hubiera sido una conspiración muy, muy fácil de desmentir. Hubiera sido sumamente fácil para que las personas se dieran cuenta que esta conspiración era una mentira. No tiene ninguno de los aspectos de una conspiración exitosa. Y ninguno de los testigos oculares se retractó
de su testimonio. Lo único que hubieran tenido que hacer, fueran los judíos o los romanos de ese tiempo, para ponerle el punto final a esto que nosotros le llamamos el cristianismo hoy, es que los primeros discípulos se hubieran retractado de sus afirmaciones. Por lo que conocemos hoy en día, nadie lo ha hecho. Nadie ha describido que ellos lo hicieron. Ninguno de ellos lo hizo. Ahora, nosotros sabemos que cuando una persona comete un crimen, la motivación o el motivo de no crear una nueva religión o cualquier crimen que se da, el motivo siempre son tres cosas y siempre son las tres mismas cosas. Número uno, la avaricia o el dinero. Número dos, el sexo o la lujuria. Y número tres, el poder. Ahora, hay un montón de razones por las que las personas cometen los crímenes, pero todas caen bajo el manto de estas tres razones fundamentales: el dinero, el poder y la lujuria o el sexo. ¿Qué iban a ganar los discípulos relacionados con dinero, poder y sexo por sostener que Jesús sí se levantó de entre los muertos? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es más, la mayoría de ellos murieron martirizados. Es más, ser un seguidor de Cristo en ese tiempo es como este venado que está acá. Dice, qué mala suerte que nacieras con esa mancha. Imagínate, ¿no? Todos murieron de manera, ellos murieron solos, murieron unos crucificados boca abajo, solos, sin dinero, sin familia, excomulgados. Ninguno se benefició de esto, por lo menos desde el concepto de beneficio que tenemos nosotros del mundo. Si tú quisieras acabar con el cristianismo, hubieras hecho que estos individuos se retractaran. Ninguno tuvo dinero, solos, y fueron perseguidos por sus creencias. Es más, nosotros vemos también que cuando leemos en Mateo dice, y así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Las mujeres fueron los primeros testigos. Si yo voy a escribir una serie de documentos para inventarme una religión nueva, lo último que voy a hacer yo es que voy a escoger a las mujeres para que sean los primeros testigos presenciales de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque el testimonio de las mujeres no estaba al mismo nivel de los hombres y usualmente no era ni valioso ni válido. Tenía que haber un grupo lo suficientemente grande de mujeres para que se tomara en cuenta. Usualmente uno se inventa cosas para quedar bien. Uno no se inventa cosas para quedar mal. ¿Cuántos de ustedes aquí han mentido para quedar bien? ¿Cuántos? Y los que no están con la mano arriba están mintiendo para quedar bien. ¿Por qué vamos a inventar esto a menos de que fuera verdad? Es posible de que los testigos, de que los discípulos inventaron el cristianismo. Es posible, pero no es razonable porque no explica la evidencia que tenemos enfrente de nosotros. Acordémonos que todo es posible, pero no todo es razonable. Los discípulos fueron transformados después de su supuesto encuentro con Jesucristo, lo que nos lleva a pensar que no fue que ellos lo inventaron, sino que ellos en realidad tuvieron experiencias con el Cristo resucitado. Ahora, vamos a ver la siguiente. Ya sabemos que ellos no estaban mintiendo. Ahora vamos a ver si las historias de los discípulos son leyendas que surgieron posteriormente, que sería, ¿no?, la teoría de la leyenda tardía. Ahora nosotros vamos a ver si ellos en realidad agarraron un cuento y lo convirtieron en leyenda, y cientos de años después el cristianismo vino a ser lo que es hoy, y nosotros estamos nada más adorando a un Dios que en realidad, o a una persona que en realidad nunca afirmó ser Dios. Veamos la historia.
El ministerio de Jesús se dio alrededor del año 30 al año 33 después de, obviamente, Cristo, Anno Domini. Okay. Algunos afirmaron que el cristianismo fue inventado por el emperador romano Constantino en el concilio de Nicea. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso o han visto eso en la internet? Muchos de ustedes, especialmente los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, sean Gen Z o Millennials, van a subir la mano porque ese es el tipo de cosas que nosotros leemos en la internet. Entonces nosotros vemos, que si los evangelios fueron escritos cerca de los concilios eclesiásticos, entonces puede haber que hay un montón, hay como 300 años para inventar cosas. Pero ¿qué tal si estos evangelios nosotros tenemos evidencia de que fueron escritos cerca de los sucesos? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver? Nosotros podemos ver que, por ejemplo, el templo de Jerusalén es algo muy conocido históricamente y ninguno de los escritores del Nuevo Testamento registró este evento. ¿Por qué han ellos de omitir un evento tan importante como la destrucción del templo? ¿Por qué se lo pasan por alto? Es más, personas como Josefo, el historiador judío que trabajaba para los romanos, lo escribió. También vemos la toma del templo de Jerusalén, la toma de Jerusalén en el 69, nadie lo menciona. ¿Qué es que nadie se dio cuenta de esto? También tenemos, la muerte de Pablo. Se escribe sobre Pablo una gran cantidad de la porción del Nuevo Testamento y nadie menciona su muerte. ¿Por qué han de omitir esto? Y también sabemos que el martirio de Santiago, que era el hermano de nuestro Señor, lo tenemos bien registrado, pero nadie lo registra en los documentos del Nuevo Testamento. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que nosotros podemos deducir de esto? Que el Nuevo Testamento es escrito cerca de cuando los sucesos se dieron. Nosotros sabemos que Lucas, la mayoría de la erudición sabe y pone que Lucas escribió alrededor del año 60. Más o menos, por lo menos él escribió el libro de los Hechos. Pero nosotros sabemos que Lucas escribió otro libro antes del libro de los Hechos. ¿Cuál libro escribió Lucas antes del libro de los Hechos? El Evangelio de Lucas. Entonces nosotros podemos poner que el Evangelio de Lucas se escribió alrededor del año 53. Si el Evangelio de Lucas se escribió alrededor del año 53, nosotros podemos, basados en la evidencia, ver que otros documentos le precedían. Nosotros vemos, aquí vemos en Hechos 1:1, donde dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. Nosotros vemos esto, que él escribió, obviamente, el libro del Evangelio de Lucas, y después escribió los Hechos. Ahora, nosotros sabemos, que Pablo le escribe a Timoteo alrededor del año 63 y vemos algo muy curioso. En primera de Timoteo 5, de 17 al 18 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación, a la enseñanza, pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando y el trabajador esté digno de su salario. Esta cita usualmente nosotros la vemos también que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero la manera exacta en la que Pablo le escribe a Timoteo, nosotros vemos que la cita de Lucas. Nosotros vemos exactamente donde la parte que dice el trabajador es digno de su salario es una cita directa de Lucas. Entonces eso nos da seguridad que obviamente si Pablo le escribía a Timoteo en el 63, el Evangelio de Lucas tuvo que haber sido antes del 63, porque no puede citar algo que no existe. Después de esto vemos otro bastante curioso. Nosotros vemos que Pablo escribe a los Corintios alrededor del 53 y cita a Lucas una vez más. Él habla sobre Lucas y él habla, sobre, nosotros le llamamos la Santa Cena,
que es lo que está hablando Pablo acá. Y nosotros vemos que él usa la misma frase exacta como la tiene Lucas en su evangelio, que nos quiere decir que Pablo estaba citando a Lucas ya como si fuera escritura sagrada. Luego nosotros vemos en el principio de Lucas que él escribe su evangelio, obviamente, y él dice: muchos han intentado un relato de las cosas, han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega abajo y dice: excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. ¿Por qué rayos hay el de agregarle ordenadamente? Nosotros tenemos evidencia de que personas como Papías, uno de los líderes de la iglesia primitiva, cita y dice que el evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, pero que el evangelio de Marcos estaba desordenado, que era fiable, pero que estaba desordenado. ¿Qué es lo que hace Lucas? Lucas, como historiador, agarra la información y la ordena cronológicamente. Entonces nosotros vemos que si eso es lo que hace Lucas, bueno, obviamente el evangelio de San Marcos es escrito antes. ¿Podrías poner la imagen? Como vemos, el evangelio de Marcos está escrito entre el 45 y en el 50. Y entonces nosotros sabemos que los eventos que fueron registrados por los escritores del Nuevo Testamento fueron registrados por ellos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron ahí y lo hicieron fielmente. Ahora, esto no nos da la seguridad de saber si lo que nosotros tenemos hoy es lo que llegó a los concilios, donde se agrupó, donde se comenzó a producir de una manera más consistente y se comenzaron a hacer más copias. Es lo que escribieron los discípulos, lo que nosotros recibimos y lo que nosotros tenemos en nuestras manos el día de hoy, lo que nosotros le llamamos la Biblia. Nosotros, como somos detectives, debemos de entender otro principio investigativo, que es lo que se llama la cadena de custodia. Cuando se recoge evidencia en la escena del crimen, los detectives utilizan lo que se llama la cadena de custodia. Si hay un casquillo de bala, este casquillo de bala tiene que llegar exactamente, el mismo casquillo de bala, al tribunal o al juicio. Nosotros podemos hacer lo mismo con los evangelios. Eso es lo que vamos a ver. Imaginémonos que llega un detective mentiroso y planta evidencia. Llega una persona, un criminalista que no tiene sospecha de la plantación de esta evidencia, y llega al tribunal y la persona sale libre o es culpada porque hay una evidencia ficticia. ¿Es eso lo que nosotros tenemos? ¿Nosotros tenemos evidencia ficticia de que Jesús resucitó entre los muertos? ¿O es en realidad lo que nosotros tenemos fueron recuentos oculares de lo que en realidad sucedió? Nosotros tenemos una cadena de custodia de estos documentos, o nosotros tenemos a un escritor mentiroso que agregó la divinidad de Jesús y la resurrección de Jesús años después, y lo que llegó a los concilios, que fue donde se agruparon las escrituras bajo un mismo tomo. Lo que tenemos es una mentira porque los seguidores sin sospecha lo agregaron en estas escrituras. Nosotros sabemos que cuando nosotros recogemos algo en la escena del crimen, el policía que lo recoge lo registra, luego pasa a los investigadores, todos ellos lo analizan, y cuando llega al tribunal, se llama la cadena de custodia. Cada vez que uno de esos detectives o que cada uno de estos criminalistas saca el pedazo de evidencia, lo que tienen que hacer ellos es firmar, tomar una foto, lo analizan, le toman otra foto después de que lo llevan, firman otra vez y lo vuelven a dejar en el cuarto de evidencias. Hicieron esto los seguidores de Jesús con los documentos para que llegaran a los concilios de la manera que tenían que llegar.
¿Existe una cadena de custodia para el Nuevo Testamento? Yo les voy a decir que increíblemente nosotros podemos históricamente trazar los documentos originales a los concilios. Nosotros sabemos que Juan, tuvo varios estudiantes: Ignacio, Papias y Policarpo. Juan escribió alrededor del año 70 y él tuvo estudiantes: Ignacio, Papias y Policarpio. Ellos citan los evangelios, ¿no? Ellos vivieron alrededor del primer siglo. Por ejemplo, nosotros vemos que Ignacio, el obispo de Antioquía, escribió, de él tenemos 7 cartas que sobreviven, y él cita o alude a 7 de 16 libros del Nuevo Testamento, incluyendo Mateo, Juan, Lucas y varias de las cartas de Pablo. Entonces ahí nosotros vemos que él le tomó una foto, entre comillas, a los evangelios y a varias piezas del Nuevo Testamento. Papías, que era el obispo de Hierápolis, él escribió sobre los 4 evangelios. Y Policarpo, tenemos una carta de él que sobrevive, donde él cita o alude a 14 o 16 de los libros del Nuevo Testamento, incluyendo Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2, Primera de Timoteo, Pedro y Juan. Entonces Ignacio, Papías y Policarpo le tomaron fotos a los documentos del Nuevo Testamento. Ahora seguimos. Ellos tuvieron otro estudiante, Ireneo. Ireneo escribe, identifica 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento como escritura, incluyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Galatas, etcétera, etcétera. Una cantidad increíble de textos del Nuevo Testamento que él cita, y que él identifica. Luego seguimos y vemos que hay otro estudiante, Hipólito. Hipólito también identifica 24 libros del Nuevo Testamento: Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Ya ustedes conocen la historia. Todos ellos toman estas fotos, de los documentos del Nuevo Testamento para corroborar lo que dicen estos documentos. Ahora, hasta aquí llegamos con esta cadena, no llegó hasta el concilio. Ahora nosotros vemos lo mismo con Pablo. Pablo escribe alrededor del año 60, y nosotros vemos que él tiene una serie de estudiantes, y estos estudiantes tienen estudiantes, y ellos continúan los escritos hasta los concilios eclesiásticos. Luego nosotros vemos que lo mismo podemos ver con Pedro, Pablo y Juan. Todos ellos tenían estudiantes, todos ellos tomaron fotos de estas escrituras, y podemos llegar al Nuevo Testamento. Pero si no tuviéramos ni siquiera una página del Nuevo Testamento, nosotros pudiéramos saber de Jesús que él fue nacido de una virgen, que realizó milagros, que predicó sermones, que afirmó ser Dios, que fue adorado como Dios, que fue crucificado y sepultado, se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Sin tener una sola página del Nuevo Testamento, nosotros pudiéramos saber eso con solo los escritos de los estudiantes de los discípulos. Tenemos una increíble cantidad de evidencia de que lo que tenemos en el Nuevo Testamento es verdad. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, pero no es razonable de que la deidad de Cristo y la resurrección haya sido una leyenda tardía. Lo que ellos reportaron en los documentos del Nuevo Testamento y lo que nosotros recibimos el día de hoy es exactamente lo mismo, y es evidencia de testigos presenciales. Ahora, la última, ya para terminar, es la siguiente. Los discípulos informaron con precisión sobre la resurrección de Jesús. Y obviamente nosotros nos brincamos un montón porque no tenemos tanto tiempo de ir por todas, pero estamos acá resumiendo el caso de la resurrección. Luego les diré dónde pueden conseguir el caso completo. Jesús fue crucificado y sepultado, la tumba estaba vacía, nadie produjo el cuerpo, los discípulos creyeron ver al Jesús resucitado y los discípulos fueron transformados. El hecho de que ellos dijeran la verdad es la mejor manera de explicar todos estos hechos mínimos que estamos viendo acá. Pero ¿cuál es el gran problema
con aceptar esta posibilidad explicativa, esta explicación posible. ¿Cuál es el problema? Que esta explicación requiere creer en lo sobrenatural. En otras palabras, esta explicación requiere creer que un hombre se levantó de entre los muertos. Y no crean que es que las personas de la antigüedad eran supersticiosos y creían cualquier cosa que les decían. No, obviamente ellos estaban tan acostumbrados a ver que los muertos se quedaban muertos, que la resurrección de una persona de entre los muertos iba a ser un evento impactante. Nosotros vemos que esta explicación requiere creer en lo sobrenatural. Y nosotros hemos visto que muchos filósofos en los últimos siglos han argumentado en contra de la existencia de los milagros. Es más, hoy vivimos con su influencia en las universidades y en los lugares de discurso público, que estas personas como David Hume, el filósofo escocés, han dejado un legado donde nos hemos divorciado de lo sobrenatural. Y ahora solo los tontos creen en lo sobrenatural. Solo los tontos creen en resurrecciones. Son posibles los eventos sobrenaturales. Si nosotros tenemos registros de que sucedieron, cerca de cuando sucedieron. Si nosotros sabemos que estos registros son citados por otras personas y son fiables. Si nosotros sabemos que han sido verificados empíricamente por medio de la arqueología, la historia, etcétera, etcétera, que fueron descritos de la manera correcta, que fueron transmitidos correctamente, etcétera, etcétera. Si comienzas con que lo sobrenatural es imposible, vas a terminar creyendo que lo sobrenatural es imposible. ¿Ok? Tienes el sesgo de creer que lo sobrenatural no es posible, y esto es lo que la mayoría de las personas hacen. Comienzan creyendo que los milagros no son posibles y terminan concluyendo que los milagros no son posibles. Esto es lo que se llama razonamiento circular. Por eso es que para muchos de nosotros hoy en día en las universidades, cuando nosotros vamos a argumentar que la Biblia es verdadera, porque la Biblia nos los dice, nos van a acusar que nosotros estamos cometiendo razonamiento circular. Y tienen razón. Por eso es que nosotros tenemos que entender todas estas cosas para poder anclar nuestra creencia y poder compartir nuestra creencia y la verdad del cristianismo con otras personas y que no nos acusen de pensamiento circular. Es más, esta cita me encanta y él dice lo siguiente. Este es el ex juez de la Corte Suprema de Justicia que ya murió, el doctor Antonin Scalia, y él dice: los sabios de este mundo no creen en la resurrección de los muertos. Es realmente bastante absurdo para ellos. Así que todo, desde la mañana de Pascua hasta la ascensión, tuvo que ser inventado por los fanáticos que se dejaron arrastrar como parte de su plan para convertirse en mártires. El sabio no investiga tal tontería, ellos no creen. Una cosa es la creencia general en Dios, otra muy distinta es abrazar los milagros del nacimiento virginal de Cristo, su resurrección de entre los muertos y su propia resurrección de la muerte. Sin embargo, es irracional rechazar los milagros a priori, o sea, desde antes. Uno puede ser sofisticado y creer en Dios. La razón y el intelecto no deben dejarse de lado cuando se trata de cuestiones de religión. Lo que es irracional es rechazar la posibilidad de milagros y la resurrección de Cristo, que es precisamente lo que hacen los sabios de este mundo. Y este es el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, Antonin Scalia. Entonces, si nosotros llegamos al final, tenemos solo dos caminos, ¿ok? Sea se levantó de entre los muertos o no se levantó de entre los muertos. Sea que las teorías, ¿ok? Naturalistas nos dan la mejor explicación, o que los discípulos en realidad dijeron la verdad y reportaron la verdad sobre la resurrección de Jesús. Solo hay dos posibilidades, una naturalista y la otra sobrenatural. ¿Qué le sucedió a Jesús? ¿Resucitó Jesús de entre los muertos o no resucitó Jesús de entre los muertos? Esos son los únicos dos caminos que nos quedan, son los dos únicos caminos que tenemos. ¿Me podrías poner la imagen, por favor? Solo tenemos esos dos caminos. Ahora, las explicaciones nos dicen lo siguiente. El único obstáculo que nosotros tenemos
para llegar a la conclusión de que Él sí resucitó de entre los muertos, es el obstáculo de que lo sobrenatural es imposible. Y los obstáculos que tenemos de las explicaciones naturalistas son todos estos: que estaban equivocados, que estaban mintiendo, que estaban alucinando, que fueron engañados, y etcétera, etcétera. Ahora, nosotros hemos visto que todos estos obstáculos naturalistas se quedan ahí, no explican la evidencia adecuadamente. El obstáculo que nosotros tenemos para llegar a la conclusión de que Jesús sí resucitó de entre los muertos, ¿quién lo puso ahí? Yo lo puse ahí, porque yo decidí no creer en lo sobrenatural, pero toda la evidencia nos lleva a creer que este fue el caso. Es la mejor explicación. Si nosotros somos detectives honestos, tenemos que llegar a la conclusión de que sí se levantó de entre los muertos, porque toda la evidencia nos dice eso. Entonces nosotros quitamos el obstáculo. ¿Me pasas la pantalla, por favor? Quitamos el obstáculo y nos damos cuenta que ese es el único camino a seguir. Nosotros nos damos cuenta que las Escrituras nos dicen que Jesús se levantó de los muertos, y la historia, y por medio del método investigativo de detectives, hemos podido llegar a la conclusión que la mejor explicación de todos los hechos mínimos que nosotros mostramos ahí es que los discípulos dijeron la verdad y que Jesús en realidad se levantó de entre los muertos. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, y tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Esto es testimonio presencial. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas, sino que fuimos testigos oculares de la majestad. Ellos mismos nos dicen: nosotros estuvimos ahí. Primera de Juan 1:1 dice: lo que ha sido desde el principio lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos contemplado y lo hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto a la palabra de vida. Así que podemos concluir que la resurrección de Jesús en realidad sucedió, y ahora tenemos un caso resuelto. Muchas gracias.